Vigilancia. La segunda vela morada, conversión. Porque este tiempo de Adviento predomina el color morado, porque el morado representa la penitencia, la conversión. Y nosotros tenemos que convertir el corazón para recibir al niño Jesús. Entonces, en esta semana se nos invita, al encender la segunda vela morada, a adoptar una actitud de conversión. Mañana domingo se va a encender la vela rosa, y esta vela se llama la vela de la alegría. ¿Sabían eso? Por eso es de color rosa, porque el rosa representa la alegría, el gozo, porque ya está muy cerca el nacimiento del niño Jesús. Y la iglesia nos invita en esta tercera semana a tener una actitud ¿de qué? De alegría, de gozo, porque ya estamos muy cerca de recibir en el pesebre de nuestro corazón al niño Jesús. Y luego esta otra vela morada, ¿sí la ven? ¿O la levanto? Esta es la cuarta vela y también es morada. ¿Cómo se llama esta vela? Vigilancia. ¿Cómo se llama esa otra vela? Conversión. ¿Cómo se llama esta vela? Alegría. ¿Y cómo se llama esta cuarta vela? No, ¿verdad? Esa cuarta vela se llama el sí de María. Es el sí de María. Porque cuando nuestra madre al arcángel Gabriel le responde diciendo: hágase en mí según tu palabra, el verbo se hizo carne. Entonces esta vela es el sí de María. Y en esta semana se nos invita, una semana antes de Navidad, a adoptar el espíritu de obediencia, de fidelidad de la Virgen María a la palabra de Dios. Y la vela blanca del centro, ¿cómo se llama? Esa sí deben saber. ¿Quién es la vela blanca? Jesús. Esa se prende el 25 de diciembre, porque Jesús ha nacido. ¿Y cómo se llama esta vela? Jesús, luz del mundo. Jesús, luz del mundo. ¿Ya tomaron nota? ¿Cómo se llama esta vela? Vigilancia. ¿Qué les costaba haber dicho eso al principio? ¿Ven qué importante es conocer los signos de la corona de Adviento? Porque esta corona es circular. ¿Por qué es circular? Porque esta corona circular representa el amor de Dios, que no tiene principio ni fin, un amor eterno y divino. Por eso es circular. ¿Y para quién es esa corona? Para el Rey de la Gloria, para Jesús. Esa corona es para Él, y esa corona nos prepara durante 4 semanas, un mes antes de que nazca el niño Jesús. Amén. Bueno, quería darles un poco de catequesis sobre la corona de Adviento. Es importante que la tengan en sus casas, porque en casa se reúne la familia y ustedes deben convocar como líderes a su familia, pequeña iglesia doméstica, en torno a la corona que se coloca en la mesa del comedor en el centro. Y cuando se enciende la primera vela, deben hacer una lectura bíblica.
Cuando se enciende la segunda vela, se hace otra lectura bíblica en familia, y así con cada una de las velas, y se hace una oración. He traído yo un folleto que está en la parte de atrás, ese que traes en la mano. Ahí explico todo lo de la corona de Adviento, y ahí viene la lectura que hace el papá, viene la guía, vienen las oraciones, viene una reflexión, y se introduce un canto, un villancico, y eso une a nuestra familia en torno a Jesús en el primer signo de la Navidad, que es la corona de Adviento. Bien, ahora, ya que hemos escuchado el significado hermoso de la corona de Adviento y hemos dicho que la luz blanca representa a Jesús, luz de los hombres, escuchemos lo que dice el Evangelio de San Juan. En el capítulo 1, versículo 9, dice: la palabra, es decir, Jesús, era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. El nacimiento del niño Jesús es para disipar la oscuridad, para quitar de tu vida la duda, la tiniebla, la oscuridad, la confusión. Escucha de nuevo, y la palabra que es Jesús y que es la luz verdadera, con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Por eso, la mayoría de nosotros ponemos una luz en nuestra casa, ¿cierto? O una guía de luces, o esferas que brillan, un árbol de Navidad. ¿Tienen un árbol de Navidad en casa? Sí. ¿Y qué significa el árbol? Otra vez como la corona de Adviento. ¿Qué significa el árbol? ¿Sí tienen en su casa un árbol de Navidad o no? ¿O tampoco tienen un árbol como tampoco tienen una corona? Levanten la mano los que tienen un arbolito de Navidad. Aunque sea chiquito, sencillo. Sí, para el niñito Jesús. Gracias. Para que no tenga tanto frío. Bien. Perdón, levanten la mano los que tengan el arbolito de la Navidad en casa. Bueno, veo que la mayoría. ¿Y le han puesto luces? ¿Y han puesto guirnaldas? ¿Y han puesto campanas? ¿Y han montado un nacimiento? Hasta ahí todo está bien. Son signos del Adviento, de la Navidad. Y normalmente las casas, las fachadas, las plazas, el templo, ponemos luces, porque la Navidad recuerda a aquel que es la luz de tu vida. Cuando San Francisco de Asís, ¿saben quién es San Francisco de Asís, verdad? Sí. San Francisco de Asís fue el hombre que fundó la orden franciscana en todo el mundo. Él fue el primero en recibir el regalo de las llagas de Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado derecho. San Francisco de Asís fue el primer hombre en la historia de la Iglesia en recibir las 5 llagas de Cristo. ¿Sabían eso? San Francisco de Asís fue el primer estigmatizado en la historia. Y San Francisco lo ubicamos en el año de 1200, justo en la Edad Media, en el 1200. Ya habían transcurrido 1200 años de iglesia, de cristianismo. Y en ese milenio, más 2 siglos, en 12 siglos nadie
había recibido los estigmas. Y él fue el primero. San Francisco, un joven italiano que vivía en un pueblito llamado Asís. Por eso le decimos San Francisco de Asís. Y ese pueblito llamado Asís existe. Se encuentra al norte de Italia, a 3 horas de la ciudad de Roma, y hay un monte imponente, el monte Subasio. Y a la mitad del monte Subasio se encuentra asentada entre el peñasco y el desfiladero la pequeña ciudad de Asís. Es una ciudad extraordinaria, de ensueño, parece de película. Ahí nació San Francisco de Asís. Y ahí está su tumba. Ahí muere en olor de santidad. San Francisco de Asís funda la orden franciscana, pero el Espíritu Santo lo hace surgir en el año 1200, y era una época en que la iglesia estaba pasando por una oscuridad. Los hombres estaban confundidos. Incluso había cardenales confundidos, obispos, sacerdotes, el pueblo. Era una época de mucho obscurantismo. Y como que todo se veía borroso. La iglesia llevaba 1200 años de cristianismo, y la iglesia en todo el mundo había caído como en un adormilamiento. Incluso muchos cristianos vivían una fe muy relajada, muy acomodada al mundo, al pecado, a los antivalores. Llevaban una fe muy light, meramente social, de nombre, pero no de convicción. Y se vivía un letargo en la iglesia. Era la época de las famosas cruzadas. ¿Saben lo que son las cruzadas? ¿O han oído hablar de las cruzadas? En la iglesia hubo 8 cruzadas. Y estas cruzadas se les llamaba así porque el Papa en turno convocaba a los ejércitos más poderosos de Europa: el ejército francés, el ejército español, el ejército italiano, el ejército inglés, el ejército alemán, etc. Y reunía el Papa a los mejores ejércitos de Europa y los enviaba a una cruzada, porque la Tierra Santa, donde nació el niño Dios, había sido ocupada por medio de la violencia por los musulmanes, porque los musulmanes querían borrar de la faz de la tierra los lugares santos. Querían destruir la basílica de la Anunciación, la carpintería de San José. Querían destruir la basílica donde nació el niño Dios, la basílica del Calvario, el Via Crucis. Todos los lugares santos, ellos, al conquistar con ejércitos musulmanes muy poderosos la Tierra Santa, empezaron a destruir las basílicas. Mataron a todos los cristianos en Tierra Santa, y ahí donde había una basílica católica la destruían y levantaban una mezquita musulmana, porque ellos decían que iban a erradicar de la faz de la tierra todo lo que sonara a Jesucristo. Solo querían imponer su religión musulmana. Entonces ellos profanaron todos los lugares santos. Se apoderaron de toda la Tierra Santa.
Entonces estaba el ejército musulmán y el Papa mandaba a los ejércitos europeos para que combatieran contra ese ejército pagano y lo echaran fuera de la Tierra Santa para volver a rescatar los lugares de la vida del Señor Jesús. Habían profanado el lugar de la natividad donde nació el niño Dios. Todo lo habían profanado. Entonces, cuanto ejército mandaba el Papa, perdían. Eran derrotados por los musulmanes. El Papa volvía a armar otro ejército, lo enviaba y perdía, y perdía, y perdía, y perdía. No podían los ejércitos enviados por el Papa lograr sacar de la Tierra Santa a los musulmanes. Y en una de esas cruzadas, el ejército italiano, unido a otros ejércitos de Europa, empezaron otra cruzada para ir a Tierra Santa a combatir, y en ese ejército iba San Francisco de Asís. ¿Sabían eso? Pero todavía no se convertía. Iba con su indumentaria como soldado. Iba montado en su caballo, con su armadura, como todo un guerrero cruzado, con su espada, su lanza, su escudo, su casco, y ellos pierden. Y al joven Francisco lo capturan los musulmanes. Y a todos los jóvenes que capturaban los investigaban. Y los que procedían de familias muy ricas y poderosas, les pedían que escribieran una carta a sus padres, donde ellos escribían: si ustedes no mandan una suma importante de dinero por mi rescate, ellos me van a masacrar. Entonces los jóvenes en la prisión, capturados por los musulmanes, escribían una carta y las enviaban a sus padres. Ellos se dan cuenta que el papá de San Francisco, Pietro Bernardone, es un hombre muy poderoso y rico. Y dicen: a este no hay que matarlo. Hay que esperar el rescate que nos pueda enviar su papá. Y Pietro Bernardone, que tenía telares, logra reunir la suma que los musulmanes le pedían para que le pudieran entregar vivo a su hijo Francisco. Y así fue. Su papá pagó una suma a los musulmanes muy poderosa de dinero, y ellos liberan de la cárcel al joven Francisco, que llegó a su pueblo, Asís, muy enfermo. Y ahí fue donde tuvo su conversión. Se enamora de Cristo y empieza a fundar la orden franciscana. Entonces Francisco, cuando ya su fama de santidad se había extendido por todo el mundo y ya todo el mundo conocía a San Francisco de Asís, él, enviado por Dios, emprendió una peregrinación a Tierra Santa. ¿Quieren ir a Tierra Santa? ¿Se animarían a ir conmigo a Tierra Santa? ¿Ya viste, muchacha? ¿Quieren ir a Tierra Santa? ¿Qué vas a hacer para que vayan a Tierra Santa? ¿Por qué me dirijo a Stacy? Porque es la coordinadora, y a Francisco. Y aquí está también su hermana. ¿Qué vamos a hacer para ir a Tierra Santa? Imagínense organizar un grupo de servidores de aquí y volar a la tierra del Señor. ¿Les gustaría? Sí. Vamos organizándolo, Stacy. Hacemos un plan de ahorro de 2 años y nos vamos. ¿Qué les parece? Sí. Nada más ocupan pasaporte, no ocupan visa. La visa es muy difícil conseguir. Con el puro pasaporte mexicano. ¿Les gustaría ir una semana a Tierra Santa? Sí. ¿Ir al lugar donde nació el niño Dios? Sí. Hay que hacerlo ya, programarlo en el calendario 2024-2025, un plan, y nos vamos todos a Tierra Santa. ¿A poco no te gusta?
gustaría, Francisco? ¿Sí o no? Sí. ¿No te gustaría? Sí, claro. Claro. Es posible. Si oramos y se lo pedimos al Señor, Él nos va a dar los medios. Y su amor providente nos ayudará a completar el pasaje y lo que cuesta una peregrinación. Y sería algo extraordinario. Imagínate. ¿Qué te parece? ¿Lo puedes soñar? ¿Lo puedes visualizar? Si eres capaz de visualizarlo y soñarlo, lo puedes realizar. Es cuestión de organizarlo, armar una agenda, mes con mes, cuánto tienen que juntar, y verán cómo Dios les va a ayudar. Y nos vamos. ¿Qué te parece, Francisco? Que sea un proyecto para el 2025. Sería fantástico. Pues Francisco anhelaba ir a Tierra Santa. Pero él sabía que la Tierra Santa estaba ocupada ¿por quién? Por los musulmanes. Entonces Francisco llama a sus 4 discípulos más cercanos: Fray León, Fray Maceo, Fray Ángel y Fray Rufino. ¿Ya se los grabaron? Eran los discípulos más cercanos a San Francisco de Asís. Fray León era su brazo derecho, Fray Maceo, Fray Ángel y Fray Rufino. Y los 4 desde Roma emprenden la peregrinación caminando, cruzando todo Turquía. Y finalmente, cuando están por llegar a la Tierra Santa, los obispos y los cardenales le salían al encuentro a San Francisco de Asís y le decían: no vayas, porque te van a matar. Porque el Papa mandaba incursiones de cardenales y obispos para negociar con los musulmanes. Si por medio de los ejércitos no hemos podido, decía el Papa, voy a enviar representantes para platicar a través de un diálogo pacífico con los musulmanes y hacer un pacto en que ellos nos permitan entrar de nuevo y rescatar los lugares santos. Cuando el sultán estaba en Tierra Santa con su ejército, cuantas caravanas de cardenales, obispos enviados por el Papa veían venir, salían los soldados musulmanes, ni siquiera los dejaban entrar a Tierra Santa y a todos les cortaban la cabeza, y en vasijas de barro, en carretas, se las devolvían al Papa con un mensaje: no sigas enviando más cardenales y obispos, cuanto representante tuyo venga, le vamos a cortar la cabeza. Por eso los obispos y los cardenales estaban muy preocupados y le decían a San Francisco: ¿cómo se te ocurre? En cuanto te vean los soldados del sultán, el líder, el general de los ejércitos musulmanes, te van a cortar la cabeza a ti y a tus 4 discípulos. Pero San Francisco, impulsado por el Espíritu Santo y por su amor a la Tierra Santa, no se murió. Cuando finalmente llega por la parte norte a la Tierra Santa, a Israel, lo divisan los soldados. Entonces notifican al sultán, al general del ejército, y le dicen: se aproxima otra brigada del Papa. El sultán les dice: ya saben lo que tienen que hacer, no permitan que pisen esta tierra y decapítenlos. ¿Cuántos son? 5, córtenles la cabeza. Cuando los soldados salen en sus caballos y a mucha distancia ven venir aquellos 4 franciscanos con un hombrecillo
que se distinguía de todos, Francisco. Los soldados se detienen y dicen: estos son diferentes. Todos traen un hábito café con un cordón con 3 nudos. No parecen cardenales, no parecen sacerdotes, no parecen obispos. Entonces le notifican al sultán: esta es una comitiva distinta. Acérquense más. Cuando los soldados se acercan, ven el rostro de San Francisco de Asís y lo reconocieron. Entonces le avisan al sultán y le dicen: es San Francisco de Asís, el santo. ¿Cómo? Tráiganlo a mi presencia inmediatamente. Cuando San Francisco entra a la presencia del sultán, el sultán sale al encuentro sorprendido y le dice: pero ¿quién soy yo para que un hombre como tú venga a verme a mí, que soy un pecador? ¿A qué has venido, Francisco? Sé quién eres, te conozco, porque tu fama de santidad y los milagros que Dios hace en ti son conocidos en todo el mundo. Fíjense cómo los enemigos de la iglesia habían escuchado lo que Dios estaba haciendo a través de San Francisco de Asís. El mismo sultán se sorprende y le dice: dime a qué has venido. Y Francisco, de pie, le dice: a que me devuelvas todos los lugares santos. Cuando el sultán escucha la petición de San Francisco de Asís, le dice: te los voy a devolver, pero solo porque tú me lo pides. Solo porque tú me lo pides, Francisco. Si el Papa hubiera enviado otro representante, le cortó la cabeza. Es más, no estaría dialogando con nadie, pero contigo es diferente. A un hombre como tú no se le puede negar nada, porque sé que eres un hombre verdaderamente de Dios. Los mismos enemigos reconocían la santidad de San Francisco de Asís. Y el sultán, en ese momento, de su cinturón se quita un cuerno de marfil, que era el símbolo del ejército musulmán, y se lo entrega a San Francisco. Al entregarte mi cuerno de poder, es el documento con el que yo te devuelvo todos los lugares santos. Así. ¿Cuántas guerras hubo? 8 cruzadas europeas. ¿Y qué lograron? Nada. Y Francisco, por vía del amor, por vía de la paz, por vía de la santidad, logra, sin violencia, sin guerra, rescatar los lugares santos. Entonces ordenan a todo el ejército musulmán que estaba en toda la Tierra Santa que se retiren inmediatamente, porque va a entrar Francisco de Asís a recuperar los lugares santos. Y el sultán le dice: quiero que toda tu orden franciscana entre en la Tierra Santa. Por eso los franciscanos llevan más de 8 siglos custodiando hasta el día de hoy los lugares santos. A cualquier lugar santo que tú vayas, si vamos donde está la gruta, donde nació el niño Dios, donde está el pesebre, ahí están los franciscanos. Si vamos a la carpintería de San José, ahí están los franciscanos custodiando. Si vamos al Calvario, al Via Crucis, a cualquier otro sitio donde estuvo Jesús, en los lugares santos, ellos son los custodios oficiales, gracias a San Francisco de Asís. Cuando San Francisco llega a Belén, porque él quería llegar a Belén, le apasionaba la Navidad. Entonces Francisco entra a la gruta de la Natividad, porque la gruta donde nació el niño Jesús existe
¿Sabían eso? Tal cual. La misma gruta donde entró San José con la Virgen María y donde nace el niño Dios, esa gruta existe. Y sobre esa gruta se levantó una inmensa basílica para proteger y custodiar ese lugar sagrado, que es visitado por millones y millones de personas de todo el mundo. Quiero que sepan que a partir del 16 de diciembre, hoy, al 25, todas las calles de la ciudad de Belén se llenan de ejércitos. ¿Sabían eso? Van ejércitos europeos y de muchas partes del mundo. Van generales condecorados con una guardia de oficiales con bandas de guerra, y llegan de Alemania, llegan de Inglaterra, llegan de Francia, llegan de España, llegan de Portugal, llegan de Holanda, llegan de todos los países de Europa, generales con séquitos de ejércitos marchando por las calles de Belén. Y todos los ejércitos con sus generales, ¿saben qué hacen? Entran a la gruta donde nació el niño Dios y besan el lugar santo. El lugar santo donde la Virgen María dio a luz al niño Jesús está marcado en el piso por una estrella de 14 picos de plata que marca el punto donde la Virgen dio a luz al niño Jesús. Y los generales y sus ejércitos doblan su rodilla y besan la estrella. ¿Sabían eso? Y le consagran al niño Dios sus ejércitos y le piden que sus ejércitos nunca vayan a la guerra. Que Él, que es el niño de la paz y del amor, les libre de la guerra que engendra violencia y muerte de miles de jóvenes. Y le consagran los ejércitos, y todo desde el 16 hasta el 25 van llegando de todo el mundo bandas de guerra, generales, ejércitos a homenajear y honrar el nacimiento del niño Dios. Es espectacular. Como ustedes ya son muy cibernéticos, en su celular métanse en Google y pongan desfiles de ejércitos en Belén y van a ver videos impactantes. Eso ya está en las redes sociales. Y van a ver cómo van llegando y con qué protocolo honran al niño Jesús. Es impactante ver a esos generales de grandes ejércitos, todos condecorados, y cuando entran a la gruta y se paran donde está la estrella, saludan al niño Dios, golpean sus botas entre cánticos y normalmente cantan el cántico oficial de Noche de Paz. Y luego ves como el general se postra en adoración y con sus labios besa la estrella que marca el sitio donde la Virgen nos dio al niño que es la luz de todos los hombres. Y es impactante lo que sucede. Cuando San Francisco abandona ya la Tierra Santa y le notifican al Papa Inocencio lo que ha ocurrido, el Papa no lo puede creer. ¿Qué? ¿Que Francisco fue a Tierra Santa? Sí. ¿Y que dialogó con el sultán? Sí. ¿Y que nada más así le entregó la Tierra Santa y desalojaron los ejércitos enemigos la tierra del Señor? Sí, Santo Padre, no lo pueden creer. Solo San Francisco podía hacer eso. Y la Tierra Santa, sin guerra ni violencia, otra vez fue devuelta a la Iglesia Católica. Entonces la fama de santidad de San Francisco de Asís se hizo más grande en el mundo. Y cuando Francisco vuelve a Italia, traía en su mente y en su corazón la gruta, el pesebre, quedó impregnado del misterio de la Santa Navidad. Entonces era el año 1223, tome nota, 1200 ¿qué? 23. Y San Francisco andaba predicando por los pueblos porque se acercaba la fiesta de la Navidad.
Entonces San Francisco agarró un cencerro. ¿Saben lo que es un cencerro? Ustedes sí saben. Los de la ciudad no saben qué es un cencerro. Ustedes que son más pueblerinos saben lo que es un cencerro, ¿verdad? O ya se hicieron muy modernos. ¿Sí saben lo que es un cencerro? Es esa campanita que usan los de la basura, tilín, 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 que en la antigüedad y todavía los pastores a las ovejas más traviesas que solían perderse, al cuello les ataban esa campanita que se llama cencerro. Y cuando el pastor iba guardando y decía, me faltan 8 ovejas, y el pastor se quedaba callado y escuchaba ya en el campo los cencerros, entonces se iban a rescatarlas y se las traían, y también se las colocaban a las vacas esos cencerros, para el ganadero cuando se le extraviaban se quedaba en silencio, usaba el oído y se dejaba guiar por el movimiento de la vaca que movía el cencerro, e iban y se las traían para que no se extraviaran. Pues San Francisco agarró uno de esos cencerros y cuando iba a llegar a un pueblo lo empezaba a sonar, y cuando las familias escuchaban a lo lejos el cencerro, ¿qué decían? Viene San Francisco de Asís, y todas las familias se agolpaban a las puertas de la plaza pública porque llegaba San Francisco. Y San Francisco empezaba a preparar a todos los pueblos y les decía, el Señor vendrá la noche santa, el Señor vendrá en Navidad. Y Francisco iba predicando y la gente lloraba y los preparaba para la misa de Nochebuena. Y en esto Francisco, en su misión, llegó a un pueblito llamado Grecio. ¿Cómo? Grecio. Grecio es un pueblito italiano que está al norte de Italia, y es un pueblito que está entre montañas, y ese pueblito todavía existe. ¿Cómo se llama? Grecio. Entonces San Francisco empezó a predicar y el pueblo comenzó a llorar. Entonces un hombre muy poderoso llamado Juan Velita, ya no se les va a olvidar, ¿cómo se llama? Juan Velita, como una vela, Juan Velita, escucha predicar a San Francisco sobre el nacimiento del niño Jesús, y al escucharlo recibe una gracia de conversión. Ese hombre que era muy duro, que era muy poderoso, tenía mucho dinero y muchas tierras, se convierte al escuchar a San Francisco. Entonces Juan Velita se le acerca y le dice, Padre Francisco, sé que eres un hombre de oración y que buscas lugares solitarios para encontrarte con Dios. Mira, ¿ves todas esas montañas y esas grutas? Son mías. Pero hoy yo te las regalo para que hagas ahí un monasterio franciscano. Entonces Francisco se queda mirando a lo lejos las montañas y lo primero que ve es una gruta. ¿Qué le recuerda? La gruta de Belén. Entonces le dice, ven, vamos a esa gruta. Y entran a la gruta y Francisco se conmueve. Dice, se parece a la gruta donde nació el niño Dios, la gruta de la Natividad que está en Belén. Hermano Juan, vamos a llenar todo de heno, vas a poner alrededor antorchas, vas a mandar construir con un carpintero un pesebre, me vas a prestar un burrito y un buey. Y en la entrada de la gruta vas a montar un altar, porque aquí va a venir el señor obispo a celebrar la misa de gallo, la misa de Nochebuena. Y yo voy a convocar a todos los pueblos aledaños para que nos demos cita aquí este próximo 24 de diciembre a las 11 de la noche. A esa hora comenzaría la misa. Entonces San Francisco le avisa al obispo que en la gruta del pueblo de Grecio se va a montar un nacimiento. Y quiero que sepan eso. San Francisco de Asís fue el primer hombre en la historia en montar un nacimiento.
Habían transcurrido 1200 años y desde que Jesús nació en la gruta de Belén, nadie, ningún hombre, ningún apóstol, ningún santo atrás se le había ocurrido montar un nacimiento. Si hoy en tu casa o en el templo hay un nacimiento, es gracias a San Francisco de Asís. Él es el inventor de poner en los templos y en las casas un nacimiento. Y él monta el primer nacimiento en la ciudad de Grecio en 1223. Entonces el obispo estaba impactado y el pueblo, venían de todos los pueblos italianos a la gruta con los niños, las familias, y se quedaban así cuando veían el burrito, veían el buey, el pesebre todo iluminado, el altar. Y Francisco les decía: no puse la imagen de San José ni de la Virgen porque ustedes en fe lo deben visualizar. Entonces comenzó la misa y había ahí miles de personas que se habían reunido porque San Francisco había invitado. Entonces el obispo le pide a San Francisco que él predique la homilía. Cuando el obispo hace la lectura del Evangelio, entonces Francisco empieza a predicar. Su predicación sobre el misterio de la Navidad era tan fuerte, tan hermosa, que todo el pueblo comenzó a llorar, incluyendo el obispo y los sacerdotes que estaban consagrando. Entonces San Francisco, iluminado por una gracia sobrenatural, va adentrándose en la gruta donde Juan Belita había colocado el pesebre con paja. Cuando San Francisco de Asís se acerca al pesebre, a la vista de todos los presentes, en carne y hueso se le aparece el niño Dios. ¿Sabían eso? En carne y hueso. Entonces todos cayeron de rodillas al ver al niñito Dios en el pesebre. Entonces San Francisco se inclina como una madre, toma amorosamente, lleno de ternura, al niño Jesús y lo coloca en su pecho y lo empieza a besar. Y el niño Jesús con su manita acariciaba el rostro de Francisco. Entonces comenzó un diálogo entre San Francisco y el niño Jesús. Todos los presentes solo veían mover los labios del niño Jesús, pero no escuchaban lo que el niño Jesús le decía a Francisco. El único que podía escuchar era Francisco y Juan Belita, que estaba ahí a un lado de San Francisco de rodillas. Él podía ver cómo el niño Jesús le sonreía a Francisco y platicaba con él. Y fue cuando el niño Jesús, que se le ha parecido a San Francisco de Asís, le dice que le da la misión de que por donde vaya él o cualquier franciscano, en cualquier parte del mundo donde esté un misionero franciscano, debe promover que en todos los hogares, en la época de Navidad, haya un nacimiento. Entonces Francisco, ese día 24 de diciembre, en la misa de Nochebuena del año de 1223 en la ciudad de Grecio, recibe la misión de ser el apóstol del nacimiento. Por eso, cuando estos 12 valientes sacerdotes franciscanos llegaron en las barcazas de Hernán Cortés al puerto de Veracruz en 1519, cuando bajan de las barcazas estos 12 misioneros franciscanos venidos de España, empezaron a evangelizar nuestra nación. Celebraron la primera misa y cuando llegó la fiesta del nacimiento del niño Dios, los franciscanos fueron los primeros en montar nacimientos en todo México. Por eso, si hoy en tu casa, en la mía y en la de cualquier mexicano y de cualquier hombre en el mundo, en los 5 continentes,
hay un nacimiento, es gracias a quién? A San Francisco de Asís. Él es el promotor y el creador del primer nacimiento en esa ciudad de Grecia, Italia, y ahí se le aparece el niño Dios. San Francisco decía que el 24 de diciembre, todos los años, verdaderamente viene el niño Dios. Y él decía que si no somos capaces cada Navidad de tener un encuentro vivo y personal con el niño Dios, es porque estamos distraídos, es porque estamos disipados, ocupados en otras cosas, y por estas fechas a veces hasta llegamos a perder la paz. Y a veces estamos más centrados en lo material, o una Navidad metalizada, consumista, centrados más en los regalos que en el principal regalo, que es el niño Jesús. San Bernardo, este otro santo, decía, junto con San Francisco de Asís, que hay 3 venidas de Cristo. ¿Cuántas? 3. ¿Cuál fue la primera? Cuando nació hace 2000 años en la gruta de Belén. ¿Cuál será la segunda venida de Cristo? En la parucía, al final de los siglos, cuando venga a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Dónde proclamamos eso cada domingo? En misa, en el credo. Ahí recordamos la parucía, la segunda venida de Cristo. Y San Francisco y San Bernardo decían que entre la primera venida, su nacimiento, y la segunda venida, su parucía, hay una venida intermedia, a la que ellos llaman la tercera venida de Cristo. Y ellos dicen que es una venida secreta, y que esa venida intermedia, que es cada 24 de diciembre en la noche, decían estos 2 grandes santos, esa venida misteriosa y real del niño Dios no es para todos. ¿Saben por qué decían ellos que no es para todos? Porque estos 2 grandes santos decían que por estas fechas la mayoría de los hombres están distraídos en otras cosas, menos en lo más importante. Por eso el niño Dios se le apareció en carne y hueso. Sabemos que junto a San Francisco de Asís estaba Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís es la que funda la orden franciscana, pero del lado de las mujeres. San Francisco del lado de los hombres. Entonces las clarisas de la orden franciscana, seguidoras de Santa Clara, discípula de San Francisco de Asís, mientras San Francisco estaba en Grecia, abrazando al niñito Dios en carne y hueso y dialogando con él, antes de que Francisco partiera del monasterio al pueblito de Grecia para encontrarse con el obispo en la misa, le dijo a Santa Clara: también monta un nacimiento en el convento de las hermanas, en Asís, y vas a poner un pesebre, vas a traer un burrito. Francisco le transmite la idea a Santa Clara, y Santa Clara con las hermanas en el convento hicieron tal como Francisco les había dicho. Y Francisco le dijo a Clara: a eso de las 12 de la noche, que ya es la Navidad, yo estaré en Grecia frente al pesebre, y tú estarás acá en el convento con todas las hermanas. Y cuando el niño Jesús se le aparece en carne y hueso a San Francisco en el pesebre, ¿qué creen que pasó con Santa Clara? Lo mismo. También el niño Jesús se le aparece en carne y hueso.
Y todas las hermanas lloraban, cayeron de rodillas, y Santa Clara se acerca y como San Francisco lo toma y lo besa. Y el niño Dios le sonreía. Simultáneamente ocurrieron los dos milagros. Por eso ellos decían: solo las almas que están preparadas verdaderamente pueden tener estas gracias. Decía San Bernardo: no importa si no lo ves físicamente, tú tienes que preparar el pesebre de tu corazón para que el niño Dios renazca cada 25 de diciembre, porque verdaderamente Jesús viene a renacer en nuestras vidas. Por eso esa noche santa, ¿cómo la he llamado? Noche santa. La noche santa de la Navidad es verdaderamente santa, porque Jesús viene a todos los hogares del mundo. Y como sucedió hace 2000 años, dice San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Se repite la historia de Belén. Le volvemos a cerrar las puertas a Cristo, a la Virgen y a San José. ¿Cuántas familias, en vez de centrarse en el misterio de la Navidad, en un ambiente de oración, leyendo los textos y acostando al niñito Dios, borracheras, bailes, pleitos, distracciones? Todo el mundo está más por el regalo que voy a recibir, y le volvemos a cerrar las puertas a Jesús. ¿No es verdad que en la mayoría de los hogares hay un fandango? Música pagana, cumbias, no villancicos, no alabanzas, no un momento de adoración. Por eso muchas familias ven el nacimiento del niño Dios no como el nacimiento del niño Dios, sino como una oportunidad para embriagarse, como una oportunidad para hacer un baile pagano. ¿Tú crees? Ponte un momento en el lugar del niño Dios. ¿Qué siente el niño Dios al ver cómo sus familias se reúnen en torno a una cena y terminan en borracheras y en un baile? ¿Eso es Navidad? No. Eso es profanar la Navidad. Eso es pisotear al niño Jesús. Eso es pisar el misterio de la Navidad. Por eso nuestra Madre Iglesia nos invita. ¿Cómo se llama esta vela? Vigilancia. Estar despiertos para que el mundo no te distraiga del niño Jesús. Pero no basta estar despiertos, hay que dar el siguiente paso, que se llama conversión. ¿Cómo va a nacer el niñito Jesús en el pesebre de mi corazón si lo tengo sucio, lleno de pecado y de vicios? ¿Cómo le voy a preparar su nacimiento al niño Dios si en mi corazón no hay lugar para él? No quiero convertirme, no quiero renunciar a mis apegos, a mis vicios, a mis ataduras. Por eso es conversión. Y si tú logras preparar, limpiar, convertir tu corazón para que el niño Dios nazca en el pesebre vivo de tu corazón, entonces podrás experimentar ¿qué? La alegría, porque ya se acerca su natividad. Todo tiene una lógica. Y aquellos que al convertirse se pueden alegrar, entonces pueden imitar en su sí a la Virgen María. Eso es Navidad. Pero ¿cómo alguien le puede dar el sí a Dios y a la Virgen María sin conversión? No se puede. Y sin conversión, sin el sí de María, sin la alegría del nacimiento y sin la vigilancia,
Jesús llega a tu vida y ¿qué hace? Pasa de largo. Porque no ve en ti estas 4 virtudes, porque no ve en ti vigilancia, porque no ve en ti conversión, porque no ve en ti que estás feliz por su nacimiento, sino por otras cosas, y que no eres capaz de unir tu sí al sí de la Virgen María. Por eso el texto, Juan 1:11, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que sí lo reciben, les da la capacidad de nacer de nuevo como hijos de Dios. Qué bonito. Eso es la vida. Eso es la vida. Y San Francisco nos va a ayudar a vivir una Navidad especial. Amén. Ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Llevamos un pequeño retraso, pero ya estamos en el tiempo. Tenemos un pequeño receso, una alabanza, no sé qué sigue. Porque luego viene la segunda reflexión. Ahora vamos a ir a la gruta de Belén, pero con San José, con la Virgen María. Amén. Amén. Quedémonos aquí con esta primera reflexión y luego vendrá la siguiente. Continuamos con la alabanza. Nos ponemos de pie. Vamos a ponernos de pie para continuar con este gran ministerio de música. Muchachos, felicidades. Gracias por llevarnos a la adoración y a la alabanza. Que Dios los bendiga.